nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy en la lectura de hoy, sacada del Éxodo, capítulo 20, dice muchas cosas. Entre ellos dice, honra a tu padre, a tu madre. Honra a tu padre y madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Entonces aquí hay una promesa, el honor, el respeto al padre y madre, también la recompensa de Dios, una buena vida cristiana y una larga vida en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, también no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esposo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y dice el texto sagrado, todo el pueblo percibía los truenos, relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte humeante, monte Sinaí, y tembleando de miedo se mantenía el pueblo a distancia. Y dijeron a Moisés, háblanos tú, que Dios nos hable porque tenemos miedo de morir. Y Dios te contesta que no van a morir si ellos se convierten, se cambian. Dijo Yahvé a Moisés, así dirá a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. Y ahí da una prohibición sumamente importante de no volver a la idolatría, es decir, al culto de los falsos dioses. No pongáis junto a mí dioses de plata, ni de oro, ni os los fabriquéis. No pongáis junto a mí dioses de plata, ni de oro, ni los fabriquéis. Por desgracia, nuestros hermanitos protestantizados, ignorantes sin entender nada del texto sagrado, tachan de dioses, de ídolos, a los santos. Bien, a la verdad no tiene nada que ver uno con otro. En el capítulo 20 del Éxodo dice, Dios dijo, yo soy Yahvé tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, del lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Por desgracia, este texto del Éxodo 20, 1, 5, está muy mal entendido y muy mal aplicado, y esto impulsa a muchas personas que calumnian, pecan contra el prójimo y contra Dios mediante ese texto. El texto es muy claro, no tendrás otros dioses fuera de mí. Este texto, en el texto y contexto, dice, bien, no tener falsos dioses, no tener ídolos, es decir, falsos dioses. ¿Por qué? Porque Dios es uno. No tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás escultura ni imagen alguna. ¿De qué? De otros dioses. Decir otra cosa realmente es tergiversar el texto, y San Pedro dice, hay gente que tergiversa los textos por su propia condenación. Decir que estos textos, escritos unos 1250 años antes de Cristo, esto se aplica a la Iglesia Católica y a los santos de la Iglesia Católica, realmente es falso, es mentira, es no entender nada, ni el texto ni el contexto, y es ahorcarse con el texto mismo de la Biblia para pecar mortalmente. ¿Por qué? Porque si yo digo a alguien, usted es un asesino, dice, no soy asesino, si eres asesino, y bien, mi palabra no vale nada si el otro no es asesino, y yo lo calumnio en materia grave. Si yo digo a alguien, usted eres adúltero, no lo soy, eres adúltero, sí, pero si no lo es, no lo es. Lo que digo no vale nada. Lo que digo no vale nada, si él no es, no es. Decir que los católicos tienen ídolos, tienen dioses, y bien, cuando no lo tienen, es calumniar al prójimo. Y calumniar al prójimo en materia grave es pecado mortal. Entonces aquí el texto y contexto dice, no tendrás otros dioses fuera de mí,
Es decir, ¿qué es otros dioses? Pues son dioses falsos. En 1250, cuando Moisés, de la parte de Dios, escribe esto, bien, los pueblos eran paganos. Aparte, los judíos, inclinados de hecho a la idolatría también, todos los pueblos habían caído, se olvidaban del Dios verdadero, se habían fabricado dioses que eran falsos, que no existían. El sol no es Dios, la luna no es diosa, las estrellas no son dioses, el crocodilo o el gato no es Dios. Entonces, cuando Dios prohíbe de hacer dioses ajenos, se habla de esos falsos dioses inventados por los paganos. Este texto, a la verdad, no tiene nada que ver con los santos cristianos. Decir que los católicos tienen dioses o tienen ídolos es no entender nada del texto bíblico. Es calumniar al prójimo, es como loro repetir calumnias inventadas por gente interesada que quiere destruir la Iglesia de Cristo, que es la Iglesia católica. Los católicos adoramos únicamente a Dios. ¿Qué es adorar a Dios? Es reconocerlo como Señor y Creador nuestro. Ningún santo, ningún católico, por muy ignorante que sea, nunca jamás dijo yo adoro a la Virgen María o adoro a tal santo. ¿Por qué? Porque si adorar es reconocer como Señor y Creador, bien, ningún católico jamás dijo que los santos de la Virgen María lo ha creado. Ahora veneramos, amamos, respetamos a los hijos predilectos de Dios, mediante los cuales Dios hizo tanto bien a la humanidad. ¿Por qué no? ¿Cuál es tu problema? El honor, cuando uno respeta, por ejemplo, el hijo o la esposa del amigo, respeta al amigo. Respeta al amigo. Nuestro Señor dijo a los apóstoles, haréis milagros más grandes que yo. A tal punto que dice, los Hechos de los Apóstoles, ponía a los enfermos en la plaza pública para que pasando San Pedro, la sombra de su túnica los sanaba. Y los pañuelos o la ropa que había tocado el cuerpo de San Pablo ahuyentaba a los demonios, sanaba a los enfermos. Entonces, si Dios mediante San Pedro, San Pablo, sanaba a la gente, hacía milagros, resucitaba muertos, ¿por qué no mediante los santos? ¿Acaso la acción benefactora de Dios se paró en el siglo I? No. Dios siempre usó sus Pedros y Pablos durante todos los siglos, que llamamos los santos. Entonces, decir que los católicos adoran imágenes o adoran santos, idolatran, bien, el que eso dice, o es un ignorante de primera, y un ignorante no tiene derecho de ser maestro, o es un perverso que miente a sabiendas. Si miente a sabiendas, hace obra diabólica, peca mortalmente. Y si calumnia, repite como loros cositas que escuchó de otros, bien, es un pobre tipo que no sabe de qué dice, pero hace mal. ¿Por qué? Porque calumnia al prójimo. No te prosternarás ante ellas, ni le darás culto. Bien, nunca jamás hemos dicho que tal santo de la Virgen María es Dios. Aunque yo me ponga de rodillas delante de mi padre y mi madre pedir su bendición, no lo adoro. Aunque yo me ponga delante una imagen de un santo de rodilla y digo a la Virgencita, Madre mía, pido que pidas a Jesús, ¿cuál es tu problema? Es verdad que el único esencial intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, pero Jesucristo usa instrumentos, usa intermediarios secundarios que piden por nosotros, etcétera. Hay muchas cosas, pero termino esto aquí. Entonces, decir que los católicos adoran ídolos es totalmente falso. Es totalmente falso. Es calumnia, es injusto, y además Dios mismo manda en la Biblia de hacer 2 ángeles querubines. Esto no lo dice. Éxodo 25, 18. Curioso. Yo encontré varios protestantizados. Dicen, Padre, a mí siempre dijeron, no harás imágenes, pero sin decir de qué se trata, de hecho. Pero el Éxodo 25, 18, donde dice Dios harás 2 imágenes de oro macizo y lo colocarás sobre el arca de la alianza, eso no lo dicen. Y la historia dice que en el templo de Jerusalén, donde Dios manifestó su gloria, había ángeles querubines de 4 a 5 metros. Entonces, ¿qué? ¿Harás o no harás imágenes? Si Dios prohibiera toda imagen, bien, no habría ninguna. Y Dios manda a hacer imágenes en el templo de Jerusalén y la serpiente de bronce. En el texto del Evangelio también una palabra interesante, dice de San Mateo 15, dice, pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto,
ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Aplican este texto injustamente a la Iglesia Católica, Isaías 29:13. No, cuando Dios aquí dice estas palabras por la boca de profeta Isaías y por la boca de nuestro Jesucristo, bien eso lo aplica a la doctrina de los fariseos que habían cambiado la doctrina, dejando los mandatos del Señor de un lado y decir palabras de su cosecha. Este texto de ninguna manera se aplica a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica recibió el Evangelio oralmente y recibió el Espíritu Santo para no olvidar nada y para comunicarlo integralmente. Los primeros 15, 20 años de la Iglesia, los apóstoles predicaban, enseñaban, fracción del pan, celebraban la misa, lo que llaman fracción del pan, daban el Espíritu Santo, confirmaban, y bien, hacían otros diáconos, sacerdotes, no hay nada escrito. Cristo no escribió una Biblia, ni mandó escribir Biblia, que también esto queda claro. Por lo tanto, nuestra religión cristiana católica está basada en la palabra viva de Dios y no transmitida por los apóstoles, encargados por él, y no mediante un papel mudo que se deja manipular. Si nuestro Señor hubiera fundado su iglesia sobre un texto escrito, él mismo lo hubiera escrito, de la mejor manera, pero que no hay ningún problema. Bien, si la Biblia sola fuera de la iglesia causa problema, Cristo dice una iglesia y actualmente hay 80.000 iglesias. Y cada quien funda la suya, eso no vale nada. Entonces la Iglesia Católica no tiene doctrina humana, tiene la doctrina divina que recibió de los apóstoles y la comunicó a su iglesia. Entonces Cristo nuestro Señor mandó el día de la ascensión a los apóstoles diciendo, como mi Padre me mandó y os mando, vayan en todo el mundo, predican el Evangelio a todas las naciones, bautizan los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El jueves de ascensión, cuando nuestro Señor subía al cielo, bien, no hay Evangelio escrito. Entonces decir Evangelio es el libro, no. Es el mensaje que comunicó, la doctrina que comunicó a los apóstoles. Pero dijo, yo voy a mandar al Espíritu Santo para que revele toda verdad y os mantenga la verdad. Entonces los apóstoles ayunaron, rezaron 9 días, vino el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios sobre ellos, y empezaron en este momento a predicar, enseñar, bautizar, dejar lugarteniente que llamamos presbíteros, o sacerdotes, diáconos y obispos, y comunicaron el Evangelio. Durante los 15, como dije hace rato, 15, 20 primeros años no nada escrito. Bautizaban, casaban, celebraban la misa, que llamamos fracción del pan, daban el Espíritu Santo, guiaban el rebaño. No hay nada escrito. Y vemos en el capítulo 15, 24 de los Hechos de los Apóstoles, unos cristianos judíos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria perturbar a los recién bautizados, diciéndoles, ustedes tienen que seguir la ley de Moisés. Y bien los apóstoles intervienen y no dejan a cualquier pobre bautizado ir perturbar a los fieles, ni arrogarse, tener una autoridad que no tenían. Entonces los apóstoles dicen muy claramente, esto es muy, muy importante, gente dice, sin nuestro permiso y sin nuestro conocimiento ni autorización, vino a perturbar a ustedes. No les hagan caso. Esto es lo que tienen que hacer, y ahí dan un reglamento de la vida cristiana. Entonces, cuando dicen los protestantes que los católicos enseñan doctrina humana, doctrina de hombres, y yo no sigo hombres, y bien se ahorcan con la misma Biblia. ¿Por qué? Porque no entienden nada. La Biblia dice que todo no está escrito. Y la Biblia dice que el Evangelio no fue escrito al inicio. Entonces, toda la doctrina oralmente transmitida que llamamos Evangelio, bien, está en la iglesia que Cristo fundó. Capítulo 20, 21 de San Juan dice, todo no está escrito. Si hubiera escrito todo, ni cabrían los libros del mundo. Entonces, ¿dónde está lo que no fue escrito? Bien, esto está en la iglesia. Esto lo llamamos tradición apostólica. La tradición es una transmisión, entrega. La tradición apostólica dice que una parte fue escrita y una parte no fue escrita. Lo que no fue escrito, que llamamos tradición apostólica, es palabra de Dios, es palabra del Señor. San Pablo dice a los tesalonicenses, os felicito, dice, manténganse en las tradiciones en las cuales fueron adoctrinados, sea de viva voz, sea por carta nuestra. No hace distinción, de viva voz o por carta. Lo que es carta es el texto escrito de hoy que tenemos, ok. Y lo de la viva voz, ¿dónde está? Está en la iglesia.
Eso llamamos traducción apostólica. Todo no está escrito. Aunque, supongamos, usted pierde ¿cómo se llama? La escritura de su casa. ¿Ah? Se quemó, no sé qué, se quemó. No tiene. ¿Acaso la casa no es tuya? ¿Usted perdió su cédula? ¿Acaso no existe? Espere. La historia que se comunica oralmente. La traducción apostólica es palabra de Dios. Y esto es en la Iglesia Católica. Nos fue comunicada por la predicación oral de los apóstoles, la cual predicación fue comunicada a los primeros obispos. Y los obispos son lugartenientes de los apóstoles. Aunque no tuviéramos nada de evangelio escrito, bien, esta predicación fue comunicada de generación en generación, de obispo a obispo, de obispo a sacerdote, y bajo la vigilancia de los obispos. Oh Timoteo, guarde el depósito. Primera carta a Timoteo, el 6:20. Oh Timoteo, guarda el depósito que te he comunicado. Oh Timoteo, segunda carta 2:2. Dice, oh Timoteo, lo que has oído de mí, comunica a los hombres fieles, aptos de comunicarlo a otros. Entonces hay una transmisión. No es que hay un libro mudo, que cada quien lo toma y se ahorca con él, fundando una secta que desvía del camino y cae bajo anatema. ¿Qué dice San Pablo? Si nosotros mismos, si un ángel del cielo viene a anunciarles un evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Entonces esta gente pobrecita se ahorca con la Biblia, con el riesgo tremendo de caer bajo maldición por haber falsificado la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios sí nos llega a nosotros mediante la iglesia. Y la única iglesia encargada de predicarnos la palabra de Dios es la iglesia, una santa, católica y apostólica, la que tiene 2 milenios y punto.